Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, la pasión y las historias de amor que nos llegan desde Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa a muchísimos de ustedes, un tema que ha estado en boca de todos y que nos tiene al borde del asiento, el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, es el tema del momento. Y para entender mejor todo este drama, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas que nos han regalado estos dos talentos, analizando su química, sus interpretaciones y, por supuesto, el ultimátum, que podría definir si los volvemos a ver juntos en la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este salseo al máximo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, entrevistas a actores, chismes jugosos y mucho más. Tenemos una comunidad increíble aquí y me encantaría que te unieras. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar hablando de la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande, la que encendió la chispa de su romance y la que nos robó el corazón a todos, Senkalkam. Esta comedia romántica, que conquistó a audiencias de todo el mundo, nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños y una beca para estudiar en Italia que se ve truncada por culpa de Serkan Bolat, el guapísimo y frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. La premisa es sencilla pero efectiva. Serkan le propone a Eda un acuerdo, simular ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle su beca. Lo que empieza como una farsa, como un simple contrato, se va transformando en algo mucho más profundo y real a medida que Eda y Serkan se van conociendo. La serie explora temas como el destino, las segundas oportunidades y el poder del amor para transformar a las personas. Serkan, un hombre obsesionado con el trabajo y el control, empieza a abrir su corazón gracias a la alegría y la espontaneidad de Eda. Eda, por su parte, aprende a confiar y a permitirse sentir amor a pesar de sus inseguridades. ¿Por qué esta serie es tan relevante para entender el posible ultimátum del que hablamos? Porque fue aquí donde nació el amor entre Kerem y Hande. Su química en la pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto todos los rumores sobre su romance se confirmaron. Los vimos juntos, enamorados, felices, y la esperanza de que su relación durara para siempre era palpable. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno para sus fans, quienes seguían cada uno de sus pasos, cada una de sus muestras de afecto. Viajes juntos, publicaciones en redes sociales, entrevistas donde hablaban el uno del otro con admiración y cariño, todo parecía indicar que su amor era tan real como el que interpretaban en la pantalla. Senkalkam no solo fue un éxito por su historia de amor, sino también por su humor, sus personajes secundarios entrañables y su estética cuidada. La serie se grabó en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y sus rincones más emblemáticos. Desde las bulliciosas calles del centro hasta las tranquilas orillas del Bósforo, la ciudad se convirtió en un personaje más de la historia. Además, la banda sonora es preciosa y contribuye a crear la atmósfera romántica que tanto nos gusta. La música, con sus melodías pegadizas y sus letras emotivas, se convirtió en un elemento clave para conectar con el público y transmitir las emociones de los personajes. Un dato curioso: muchos de los nombres de los personajes tienen significados especiales en turco. Por ejemplo, Eda significa gracia o coqueteo, y Serkan significa sangre noble o líder. Estos significados reflejan las personalidades y los roles que desempeñan los personajes en la historia. Ahora bien, después de su romance y separación, ambos actores han seguido sus caminos profesionales por separado. La ruptura, aunque dolorosa para sus fans, pareció ser un punto de inflexión en sus carreras. Ambos se enfocaron en nuevos proyectos, buscando desafiar sus límites y demostrar su versatilidad como actores. Vamos a echar un vistazo a algunos de los proyectos más destacados de cada uno. Empecemos con Hande Erçel. Después de Senkalkam, Hande ha participado en varias series y películas. Una de las más recientes es Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a Leyla Hadid, una fiscal joven y ambiciosa que se enfrenta a un caso muy complicado que la obliga a replantearse su vida y sus convicciones. La serie ha sido aclamada por su trama intrigante, sus giros inesperados y las sólidas interpretaciones del elenco, especialmente la de Hande. Bambaşka Biri es un giro radical en la carrera de Hande. Deja atrás los papeles de comedia romántica para adentrarse en un género mucho más oscuro y complejo.
Su interpretación de Leila es intensa y convincente, demostrando que Ande es una actriz versátil y capaz de asumir retos importantes. Leila es un personaje lleno de matices, una mujer fuerte e independiente que lucha por la justicia, pero que también es vulnerable y atormentada por su pasado. Ande logra transmitir a la perfección todas estas facetas del personaje, mostrando una madurez actoral que sorprende y convence. La serie aborda temas como la identidad, la memoria y la manipulación, y te mantiene en tensión hasta el final. La dirección es impecable, la fotografía es oscura y atmosférica, y la banda sonora crea una sensación de suspense constante. Es interesante ver cómo Ande ha buscado diversificar sus papeles, alejándose de la imagen de chica dulce que tenía en Senkalkam. Esto demuestra su ambición como actriz y su deseo de explorar diferentes facetas de su talento. No se ha conformado con el éxito fácil, sino que ha buscado constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer y evolucionar como artista. Además, Ande también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de varias marcas importantes. Su estilo impecable y su belleza natural la han convertido en un ícono de moda, y su presencia en eventos y campañas publicitarias es cada vez más frecuente. Ahora, pasemos a Kerem Bürsin. Después de Senkalkam, Kerem también ha estado muy ocupado. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Jacob Seversen, una comedia romántica donde interpreta a Ateş Arkal, un joven millonario que regresa a Turquía después de pasar años en el extranjero. La serie ha sido bien recibida por el público, que ha disfrutado de la química entre Kerem y su coprotagonista, Afsanur Sankaktutan. Ateş es un personaje carismático y divertido, pero también tiene un lado vulnerable y solitario. Su vida en el extranjero ha sido marcada por la soledad y la falta de afecto, y su regreso a Turquía lo obliga a enfrentarse a su pasado y a lidiar con los problemas de su familia. Al regresar a Turquía, se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos pequeños, huérfanos, y a lidiar con los problemas de su familia. En medio de todo este caos conoce a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robarle. Lo que empieza como un juego del gato y el ratón se convierte en una relación llena de amor y complicidad. Jacob Seversen es una serie ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato. Kerem vuelve a demostrar su talento para la comedia, pero también nos regala momentos emotivos y conmovedores. Su personaje es un hombre que busca su lugar en el mundo, que anhela el amor y la conexión, y que encuentra en Leila la oportunidad de construir una familia. La serie también cuenta con un elenco de jóvenes actores muy talentosos, que aportan frescura y dinamismo a la historia. La dirección es ágil, la fotografía es colorida y alegre, y la banda sonora es pegadiza y divertida. Es evidente que Kerem ha optado por seguir explorando el género de la comedia romántica, pero también ha manifestado su interés en participar en proyectos más serios y dramáticos. Ha expresado su deseo de interpretar personajes complejos y desafiantes que le permitan mostrar su rango actoral. Además de su carrera como actor, Kerem también es productor y empresario, y tiene varios proyectos en desarrollo. Es un hombre ambicioso y emprendedor que busca constantemente nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, al famoso ultimátum, del que hablábamos al principio. Los rumores sobre un posible reencuentro de Kerem y Ande en la pantalla han estado circulando durante meses. Algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre ofertas millonarias para que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo, expresando su deseo de volver a ver a sus ídolos juntos. La expectación es máxima, y cada pequeña noticia o declaración de los actores es analizada con lupa. Sin embargo, parece que Ande ha puesto una condición muy clara: solo aceptará volver a trabajar con Kerem si él se compromete a mantener una relación estrictamente profesional, sin ningún tipo de romance o acercamiento personal. Este sería el famoso ultimátum, que podría definir su futuro como pareja artística. La noticia ha generado un gran debate entre los fans, algunos apoyando la decisión de Ande y otros criticándola por ser demasiado dura con Kerem. ¿Por qué Ande habría puesto esta condición? Pues, obviamente, después de su separación, es comprensible que quiera evitar cualquier tipo de confusión o drama personal. La ruptura fue dolorosa y mediática, y es lógico que Ande quiera protegerse y evitar revivir momentos difíciles. Además, Ande está enfocada en su carrera y en demostrar su talento como actriz, y no quiere que su vida personal eclipse su trabajo. Quiere ser reconocida por su talento y su esfuerzo, y no solo por su relación con Kerem.
Por otro lado, se dice que Kerem está dispuesto a aceptar la condición de Hande, ya que está muy interesado en volver a trabajar con ella. Él sabe que su química en la pantalla es innegable y que juntos pueden crear proyectos muy exitosos. Además, aunque su relación personal no funcionó, parece que todavía existe un gran respeto y admiración mutua entre ellos. Kerem reconoce el talento de Hande y valora su profesionalidad, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a trabajar con ella. Entonces, ¿qué pasará? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla? La respuesta a esta pregunta es aún incierta. Todo dependerá de si Kerem acepta o no el ultimátum de Hande y de si ambos logran encontrar un proyecto que les interese a los dos. Los productores están buscando desesperadamente un guión que se ajuste a las necesidades y expectativas de ambos actores, y que pueda aprovechar al máximo su química en la pantalla. Lo que sí es seguro es que la expectación es máxima. Los fans de Senkalkam sueñan con volver a ver a Eda y Serkan juntos, y están ansiosos por saber si este reencuentro se hará realidad. Personalmente creo que sería un gran acierto que Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos. Su talento y su química son innegables, y estoy segura de que podrían crear proyectos increíbles. Su regreso sería un evento mediático de gran magnitud, y estoy segura de que generaría un gran interés en todo el mundo. Pero bueno, solo el tiempo dirá qué pasará. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado y soñando con un posible reencuentro. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla? Déjame tu comentario abajo. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado este análisis sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado sus trabajos más destacados, hemos hablado de su química en la pantalla y hemos analizado el famoso ultimátum que podría definir su futuro como pareja artística. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides dejar tu me gusta si te gustó el vídeo, compártelo con tus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Y recuerda, si te apasionan las series turcas, este es tu lugar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.